El mensaje de la sábana y del sudario para creyentes. Marcos relata que el día en que murió Jesús se oscureció desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Los astrónomos aseguran que un eclipse parcial de sol es imposible en época de luna llena. Por lo tanto, este sería un evento extraordinario fuera de todas las leyes de la astronomía. Lo que también han calculado los astrónomos es un eclipse parcial de luna ese mismo día, viernes 3 de abril del año 33, en la Pascua judía en Jerusalén. Esto corrobora las palabras de Pedro 50 días después de estos acontecimientos, citando al profeta Joel. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso. Refiere también Marcos que José de Arimatea compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en ella. Juan estuvo muy cerca de estos acontecimientos. Así fue envuelto y probablemente asegurado con vendas. Juan afirma que Jesús fue depositado en el sepulcro, se tapó la entrada con una piedra y que era la víspera del descanso más solemne del año, el sábado pascual que conmemoraba la salida de los hebreos que habían sido esclavos en Egipto, y se festejaba desde los tiempos de Moisés con la comida del cordero y el pan sin levadura. El primer día de la semana, María de Magdala encuentra la piedra del sepulcro movida y no halla el cuerpo, por lo que avisa a los amigos de Jesús. Juan corrió con Pedro, y ambos observaron que las vendas estaban allí. Juan dice que él también vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido lo que Jesús tantas veces les había dicho, que él resucitaría. ¿Qué fue lo que vieron Pedro y Juan para que creyeran? ¿No sería lo que estaba impreso en las telas lo que los convenció? Y si es así, ¿por qué no lo dijo en su evangelio? Recordemos que para los judíos era causa de impureza tocar o conservar telas untadas con sangre y pecado de idolatría tener cualquier imagen. El relato no está en los evangelios, pero es una leyenda cristiana transmitida por la tradición y está incluida en el rezo del Via Crucis. Verónica es una palabra griega que viene de vera, verdadera, e icon, imagen, verdadera imagen. Luego, esa leyenda está relacionada con la verdadera imagen de Jesús. Poco tiempo después de la resurrección, un tal Tadei, que pudo ser el apóstol, llevó la sábana a Edesa, situada en la actual Turquía y llamada hoy Urfa. El rey Abgar V el Negro curó instantáneamente de la lepra al ver el lienzo con la imagen de Jesús como lo representa esta pintura. Sin embargo, su hijo Manu IV regresó al paganismo y persiguió a los cristianos que escondieron la sábana en un nicho de la muralla. Y al ser asesinados, se perdió el rastro de ella. $500 años después, reparando las murallas por unas inundaciones, reapareció la sábana.
y 20 años después de haber reaparecido, ante el asedio del imperio persa, el obispo hizo llevarla en procesión junto a las murallas, pidiendo la victoria de Edesa ante un ejército mucho más poderoso. Al poco tiempo, un incendio en el campamento enemigo hizo desistir a los persas de conquistar la ciudad. En los 5 primeros siglos de la era cristiana, mientras la sábana estuvo perdida, Jesús era pintado con rasgos diferentes y sin barba, como en catacumbas romanas del siglo II, que representa la curación de la mujer con hemorragia. Desde el siglo VI, en que apareció nuevamente la sábana, se hizo general una manera de dibujar a Jesús, con bigote y barba, en la que se aprecian zonas claras, cabello rizado, mechones en la frente, nariz larga y recta, ojos profundos, cejas arqueadas, pobladas, oscuras y cercanas, además dedos finos. Todos estos rasgos concuerdan con la fisonomía de Jesús en la sábana. Después de Edesa estuvo en Constantinopla, luego en manos de los templarios y finalmente apareció en Lirey exhibiéndose en una iglesita. La propiedad de la sábana llegó finalmente a manos de los duques de Saboya, que la llevaron al centro de su ducado, que era Chamberí. Allí la ubicaron en la capilla del castillo. Sufrió el incendio del templo cuando estaba doblada dentro de su caja de plata. El calor afectó los bordes de la tela y material derretido cayó sobre ella, causándole quemaduras simétricas, pero ni el fuego ni el agua deterioraron la imagen. Desde 1506, la Sábana Santa tiene una fiesta propia el día 4 de mayo y la capilla donde estaba guardada se llamó Santa Capilla del Santo Sudario. También inspiró cuadros que nos dejan ver las señas del incendio en la tela y la manera como fue colocado Jesús. Los bordes de la tela y las líneas y rombos negros a lo largo de la sábana son las consecuencias del incendio. En color violeta distinguidos dejados por el agua que se usó para apagarlo. Donde se perdió el tejido quedaron áreas triangulares que remendaron con tela de la época. Los duques de Saboya llevaron la reliquia a Turín, Italia, donde le construyeron una capilla bajo la cúpula oscura que vemos detrás de él. Más adelante sus dueños llegaron a ser reyes de Italia. El monumento donde estuvo hasta el año 2003 la reliquia guardada en su caja de plata. Los reyes que fueron expulsados de Italia entregaron la propiedad de la sábana a la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II la recibió en 1983 con gran veneración. Las primeras fotografías se tomaron en 1898 y más adelante veremos los negativos. La tela es de lino y mide 4 metros con 41 centímetros de largo y 1 metro con 15 centímetros de ancho. En ella están la imagen de frente y desde atrás de uno con brazos anormalmente largos que permiten cubrir el pubis con la mano. Este hombre mide 1,80,
Pesa casi 80 kilogramos, tiene 35 años, parece acostumbrado al trabajo manual y a largas caminatas, es musculoso y judío. Está en la posición rígida de los cadáveres, con las rodillas ligeramente flexionadas, y no hay signos de que el cuerpo se haya descompuesto. Salió de la tela sin desenvolverla ni moverla, por lo que los coágulos y las manchas están intactos. En 1976, una fotografía de la sábana fue analizada por el BP8, un aparato diseñado para estudiar fotografías de planetas lejanos. El resultado fue una figura con alto, ancho y profundo, imposible de lograr a partir de cualquiera otra fotografía de un objeto plano. Se tenía la impresión de que esa tela había contenido un cuerpo real. Con la relación matemática entre la intensidad de la imagen y la distancia de la tela al cuerpo, construyeron los físicos este modelo en cartón y fibra de vidrio. Sobre el ojo izquierdo, la foto en el BP8 mostró la imagen de un objeto cilíndrico y plano. Expertos en monedas precisaron que se trataba de un lepton acuñado entre el año 26 y el 36 de nuestra era. En 1997 se encontró otra moneda con fecha de acuñación el año 16 del reinado de Tiberio. Los científicos estadounidenses fueron interesándose más y más en el tema y se formó un grupo que llegó a tener 80 personas que se prepararon 2 años para estudiarla. Solamente 4 eran católicos, los demás eran evangélicos y judíos, aunque muchos de ellos no practicaban sus religiones y los demás ni siquiera eran creyentes. A ellos les interesaba saber cómo se había formado la imagen y si las manchas rojas eran de sangre humana. Por eso fueron hasta Turín en septiembre de 1978. Después de muchas investigaciones concluyeron que no es una pintura, pero todavía no saben cómo se formó la imagen, aunque parece como si se hubiera aplicado una plancha caliente con la forma del cuerpo sobre la tela. Los físicos creen que esa imagen se formó por una energía de luz y calor que salió del cuerpo, fue muy corta y mientras eso sucedía el cuerpo no tenía peso, flotaba, ya que la intensidad de la imagen es igual en ambas caras del cuerpo. Contemplamos la imagen posterior después y antes de la limpieza realizada en el año 2003. En las zonas manchadas se encontró sangre humana del tipo AB, frecuente en los judíos yemeníes que no se han mezclado con otros pueblos. El pH de esa sangre resultó ser 5, compatible con la acidosis producida por la asfixia, que es la causa de la muerte de los crucificados. Aquí apreciamos la imagen del cuerpo vista de frente antes y después del año 2003 para evitar su deterioro. El tórax está expandido y el abdomen es prominente, lo que es común en las personas que mueren por asfixia. Los brazos son largos porque se han descoyuntado por el peso del cuerpo y por el movimiento necesario para incorporarse e inhalar aire fresco. Además, en los brazos hay hemorragias en diferentes direcciones producidas por el clavo de la mano.
En la espalda y el resto del cuerpo se aprecian muchas heridas con una misma forma y en direcciones oblicuas y opuestas. En la cintura y con microscopio se han visto hasta huellas digitales de los que lo bajaron en la cruz, impresas en sangre. Las heridas corresponden con la flagelación acostumbrada por los romanos. Así se ven a través de un microscopio. Según el concepto de los médicos forenses, estas heridas fueron producidas por dos hombres que lo golpearon en todo el cuerpo, desde el pecho y la espalda hasta los tobillos, con un flagrum como este, terminado en bolas de plomo unidas por una barra e ideado para desprender piel y músculo y aún tocar el hueso. Uno era más alto que el otro y le pegó con mayor fuerza. El cabello está trenzado en forma de coleta a la usanza judía y llega hasta la mitad de la espalda. Las hemorragias producidas por el flagrum se ven movidas en dos zonas, como si hubiera llevado un objeto pesado, largo y angosto. Esto coincide con el sistema tradicional de la crucifixión romana, en que se amarraba al delincuente al madero transversal con lazos y se le hacía caminar desde el sitio del juicio hasta el sitio de la crucifixión. Pero la diferencia es que en el caso de ser condenados a muerte de crucifixión no eran flagelados previamente, porque la muerte en sí misma era una tortura por durar 2 o 3 días. En las piernas, además de las múltiples heridas del flagrum, observamos una herida en la rodilla derecha, compatible con una caída en un momento en que no podía poner las manos en el suelo para evitarlo. La planta del pie izquierdo se ve más alta, como si la pierna fuera más corta. Este efecto lo produjo el haber llegado a la rigidez cadavérica cuando todavía estaba en la cruz y tenía el pie izquierdo colocado sobre el derecho y asegurados ambos por un solo clavo. La planta del pie derecho, que está clara en sangre, permite observar un orificio redondo correspondiente a un clavo romano, que aunque era cuadrado, dejó una herida redonda por los repetidos intentos de incorporarse para poder respirar. Las imágenes orientales muestran a Jesús con una pierna más corta que la otra y en forma invertida con la realidad, copiando a la sábana. De esta arraigada tradición surgió la cruz oriental con un travesaño inclinado, también en sentido inverso a la realidad, copiando la sábana. Se imaginaron que era un defecto de nacimiento, por lo que esta característica se encuentra hasta en los iconos de la infancia de Jesús y lo pintan con la túnica levantada para que nos demos cuenta del detalle. Así morían muchos crucificados, amarrados al madero transversal y este enganchado al vertical de la cruz. En el caso de Jesús se usó algo más cruel y doloroso. Con clavos cuadrados como este, de 30 centímetros de largo, que equivale a la distancia entre el pulgar y el codo de un adulto, aseguraron a Jesús al madero transversal de la cruz. Y no lo hicieron por la palma de la mano, sino en la base de la mano llamada carpo. Por allí pasa el nervio mediano que al ser estimulado lleva el pulgar hacia la palma y tensa los otros 4 dedos, produciendo uno de los dolores más agudos que existen.
La sábana nos muestra 4 dedos en cada mano, los pulgares no se ven y la herida del clavo en el espacio llamado destot. Para asegurarse de que estaba muerto, un soldado le perforó el corazón con una lanza. Y lo hizo por el lado derecho del cuerpo, en lo que los soldados romanos eran expertos. Manejaban la lanza con la izquierda y atacaban a su oponente, al que no le servía para nada el escudo con el que se defendía. Salieron sangre y agua, que salpicaron al soldado romano y le hicieron exclamar: el que murió era un justo. La sangre que salió de la herida del costado fluyó lentamente hacia la espalda, mientras el cuerpo estuvo depositado en el sepulcro. Esta foto de la sábana destaca la sangre con la que está como pintado. El caso de Jesús y el del hombre de la sábana es el único que se relata en la historia de una crucifixión con corona de espina, ya que los condenados a esta muerte eran delincuentes a los que lógicamente no se les daba trato de reyes, que se reservaba únicamente al emperador romano. La zona de la cabeza muestra 50 hemorragias aproximadamente. El Evangelio relata que le pegaban en la cabeza con cañas, con lo que se enterraban aún más las espinas. El arte occidental ha representado las espinas en forma de diadema. Los médicos forenses creen que fue así, lo que está de acuerdo con las coronas antiguas en forma de casco. El sudario de Oviedo. Escuchemos nuevamente a Juan cuando describe lo que vio al llegar a la tumba vacía. Estaba también el sudario que había cubierto su cabeza, pero no estaba con las vendas, sino enrollado y colocado aparte. El sudario era un trozo de lienzo que colocaban los judíos sobre la cara de todos los que quedaban desfigurados al morir. Se usaba mientras el cadáver era transportado al sepulcro o mientras se envolvía en la tela definitiva. Así corresponde esta tela con el rostro de la sábana. Las pruebas realizadas al sudario en los últimos años han mostrado sangre humana tipo AB, la misma de la sábana y de los milagros eucarísticos. Hemorragias que coinciden en su forma con las de la sábana. Orificios como de espinas. Y semilla de plantas del norte de África, el mar Mediterráneo y la península ibérica, además de polen de Palestina. Juan, en el capítulo 18, refiere que uno de los guardias del sumo sacerdote le propinó a Jesús una bofetada, que probablemente fue con un bastón de madera y que rompió el cartílago de la nariz. Por eso la vemos desviada. Además, el pómulo derecho está hinchado y el ojo casi cerrado, lo que probablemente desplazó el lepton que se encontró en la ceja. Hay sangre en el bigote, la barba, el cabello y las cejas. Le han arrancado partes de la barba, que era la manera judía de castigar a los que ofendían el nombre de Dios
o decían ser Dios. Vamos a ver más adelante la verdadera fotografía de Jesús que dejó para el siglo XX y los siguientes. Con esta cámara, Enrico Pía, un abogado, tomó la primera fotografía a la sábana en 1898. Al revelar la placa en su laboratorio, vio en el negativo fotográfico el positivo de la imagen, o sea, la única fotografía de cuerpo entero que tenemos de Jesús. Aquí está para los escépticos, ya que hasta hoy no se ha podido elaborar una imagen igual a la de la sábana por ninguno de todos los métodos que existen y se han probado. La imagen de la sábana que hemos estado analizando es un perfecto negativo de la imagen real, fabricado 18 siglos antes de que conociéramos los principios físicos de la fotografía. ¿Quién pudo pintar una imagen que solamente se define mirándola a 2 metros de distancia? ¿Quién pudo hacerlo en negativo sin conocer los principios de la fotografía? ¿Quién pudo colocar sangre humana en una época en que se llevaba a la muerte a los que profanaran un cuerpo humano? ¿Cómo pudo hacerlo con la perfección anatómica y fisiológica que solamente han conocido los médicos del siglo XIX? Aquí comparamos la sábana y el negativo fotográfico que nos da la verdadera y única foto de Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Se dice que para salvarnos. Y salvación viene de la palabra salud. Por lo tanto, murió para darnos salud en el espíritu, la mente y el cuerpo. Isaías, un profeta, 7 siglos antes de que Jesús naciera, escribió: Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. En el hombre de la derecha estamos todos. Era un pecador como nosotros, por culpa heredada, y Jesús se puso voluntariamente en vez de él y de nosotros y murió por todos. Yo debía haber recibido este castigo por mis odios, homicidios, abortos, robos, mentiras, envidias, ambición, idolatrías, impureza sexual, fornicación, adulterio, concubinato, pero Él se interpuso y lo recibió por mí, ocupó mi lugar. Sigue Isaías: por nuestras rebeldías fue llevado a la muerte, para que yo pudiera ser perdonado por Dios. Jesús se hizo humano como yo, y al ser Dios y no tener ningún pecado, pagó por todos los míos.
¿Cómo puedo aprovechar la muerte de Jesús? Él mismo dijo a los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos, que a su vez delegan en los presbíteros: a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. La segunda motivación o consecuencia de la muerte de Jesús nos la proporciona David en el Salmo 145. El Señor sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Después de comer por última vez con sus amigos, Jesús bajó por esta escalera desde Jerusalén hasta el torrente Cedrón. Después subió a este huerto que tenía un olivar y empezó a orar para enfrentar la prueba y les dijo: me muero de tristeza. Tuvo miedo y angustia. Suplicaba a Dios que si era posible tuviera que pasar por ese momento. Como sudar gotas de sangre que caían al suelo. Isaías anunció 700 antes: Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él está dispuesto a recorrer nuestra vida pasada, recibiendo los sentimientos negativos producidos por las experiencias traumáticas que nos han herido. A cambio, nos da la paz. La tercera consecuencia de la muerte de Jesús es restaurar nuestra salud física. Con sus heridas nos sanó y resucitarnos el último día. Dice el mismo profeta: de la cabeza a los pies no hay en él nada sano. Golpes, magulladuras, heridas frescas. Jesús sanó a todos los que creían que él podía y quería sanarlos. Y ordenó a sus discípulos curar a todos los enfermos. Prometió estar con nosotros siempre. También nos hizo otras promesas y nos enseñó cómo pedirle. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Repasemos lo sucedido a dos personas que pusieron en práctica la instrucción de Jesús. Sandra Cecilia Viveros Ríos, a los 11 años, empezó a perder fuerza en las piernas y tenía dificultad para caminar, por lo que se apoyaba en esta escoba. Poco a poco fueron torciéndose sus piernas y luego sus brazos. Diagnosticaron una enfermedad que sacaba el calcio de los huesos. Pasó 4 años en esta silla de ruedas. El 7 de junio de 1987, observando la sábana de Jesús, creyó que él podía y quería curarla, y le pidió que le concediera lo que ella se estaba imaginando. Veía que salía de la iglesia caminando. Experimentó una oleada de calor en su cuerpo, se levantó de la silla, corrió al micrófono y repetía: Jesús me curó. Esa noche abandonó para siempre la silla. Estudió bachillerato, tiene 2 hijos y lleva una vida normal.
La hermana Marta Elena Vicentina se imaginó sin artritis, uno de los síntomas del lupus que padecía. Pidió a Dios que le diera lo que imaginaba e instantáneamente pudo mover sus articulaciones sin dificultad ni dolor. Esa misma semana se comprobó su curación con exámenes de laboratorio y ir a las misiones en Canadá, donde está aún. Una enfermera a la que llevaron cargada a esta capillita en Armenia sanó instantáneamente de artritis reumatoidea después de perdonar a un enemigo. Por todas las evidencias y por sus propias palabras, creemos que Jesús resucitó. ¿Dónde está ahora para buscarlo? Él dijo que estaría en 3 sitios: sentado a la derecha de Dios, cuando dejemos este valle de lágrimas y traspasemos la puerta hacia la eternidad. Dijo también, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creamos que Él está aquí y hará las mismas cosas que realizó cuando estuvo en la tierra. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esta es una orden. Beban todos porque esta es mi sangre. Está tan interesado en que le obedezcamos que ha permitido muchos extraordinarios para confirmar su presencia. En el año 700, en Lanciano, Italia, después de consagrar el pan y el vino, se convirtieron en carne y sangre delante de los atónitos ojos del sacerdote que dudaba. De esto fueron testigos los que asistían a la misa. Al pesar los 5 coágulos en 1574, se encontró que uno pesa lo mismo que todos o que cualquier combinación de ellos. Un milagro continuo que nos indica que Jesús está completo en cada gota de su sangre o en cada partícula de su cuerpo. En 1970, un eminente profesor analizó al microscopio el pedazo de carne y encontró que es una tajada muy fina de un corazón humano y que incluye una zona de los ventrículos derecho e izquierdo. La sangre de los grumos es AB, el mismo tipo sanguíneo del sudario y de la sábana, y la sangre tiene la misma composición que la de cualquier sangre fresca. Algunas personas han vivido exclusivamente del cuerpo y la sangre de Jesús, ya que llegaron a un punto donde era lo único que podían tragar. Marthe Robin, francesa del siglo XX, vivió más de 40 años solamente con la Eucaristía diaria. Ella es la fundadora de los Foyers de Charité. Teresa Neumann, campesina alemana, también del siglo XX, se alimentó exclusivamente de la Eucaristía durante 36 años. Jesús me dice: mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Respondámosle en voz alta: Jesús,
Gracias por lo que has hecho por mí. Reconozco mis ofensas. Perdono a todos los que me han hecho daño. Te necesito. Te abro la puerta. Entra y compartamos. Dame ahora el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Jesús vuelve a hablarnos y nos dice: ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Cuando terminemos esta proyección, digámosle a los que están con nosotros lo que Dios ha hecho hoy en nuestra vida. Envíe sus experiencias acerca de este video a Padre Andrés jaimego27@yahoo.es.